Señor Guaidó, lo vimos hace unos días en sus redes sociales denunciando la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro hubiera ordenado su detención. ¿Qué elementos tiene usted para sospechar que en medio de lo que hoy está pasando, que es una gran vendetta interna en el madurismo, un escándalo de corrupción de grandes proporciones, estén pensando en ordenar su captura? Sí, lo primero, las amenazas directas del mismo Maduro en cadena nacional, en televisión pública venezolana, luego de todo su séquito, incluso Jorge Rodríguez, quien hoy dirige una Asamblea Nacional usurpada, incluso su hermana, quien funge como la segunda de Maduro, amenazas públicas. Pero más allá de eso, la información interna de que hoy está en el escritorio de Maduro, por así decirlo, la posible orden de detención en mi contra. No solamente en mi contra, sino también de líderes de la Alternativa Democrática, aprovechando, Ricardo, precisamente esa vendetta interna del PSV, esa vendetta que hemos denunciado nosotros, por cierto, durante años. El saqueo al que ha sido sometido el pueblo de Venezuela, por lo cual hoy maestros ganan $5 al mes, pero voy más allá, sargentos, militares ganan $8 o $12 al mes, que es el origen del conflicto interno hoy dentro del PSV. Y en ese marco, ordenar una posible detención de una amenaza que no es nueva, que incluso desde el 2019 estoy recibiendo, que ha sido víctima mi familia, mi equipo de trabajo, decenas de dirigentes de la oposición, hoy muchos tras las rejas, otros en el exilio, y por lo cual, como tú sabes, la Corte Penal Internacional esta misma semana habló precisamente de la persecución del régimen de Maduro a la disidencia, tanto civil como militar. ¿Qué ha cambiado en el escenario político en Venezuela, señor Guaidó, frente a lo que pasó cuando usted fue proclamado presidente interino y era el presidente de la Asamblea Venezolana? Y hoy, en ese momento, pensarían las personas que hubiese sido mucho más rentable para el régimen ordenar su detención frente a lo que hoy está pasando. ¿Qué buscarían exactamente con su detención en caso de que se llegara a concretar? Bueno, en el corto plazo dos cosas. Lo primero, tratar de calmar la crisis interna que tiene el PSUV, luego de esta racia que tienen, que es una especie de confesión, insisto, de la corrupción del régimen de Maduro, al decir que, bueno, tienen años atacando a la oposición, inventando mentiras y cómo es que terminan presos los que durante años los han acompañado. Hay una crisis muy fuerte al interno del PSUV. Y lo segundo, ciertamente, hay que reconocerlo, la vulnerabilidad que hay hoy en la Alternativa Democrática luego del 5 de enero, donde se anulara el gobierno interino. O sea, estos dos factores conjugados pudieran buscar a Maduro avanzar en una amenaza jurada que me tienen desde el 2019, porque logramos desafiarlos, porque logramos arrinconarlos también de alguna manera, incluso señalando no solamente estos delitos que ha cometido Maduro, sino por ejemplo lo de su socio Alex Saab, que ustedes en Colombia conocen muy bien, hoy preso en los Estados Unidos por robar el dinero de la comida, del subsidio de la comida en Venezuela. Señor Guaidó, en estos momentos, ¿usted cree que queda solo y la oposición en su país quedan abandonados luego de que Estados Unidos se mostrara de acuerdo de participar en la reunión que convocó el presidente Gustavo Petro aquí en Bogotá para solucionar la crisis política en Venezuela? Mira, la reunión convocada, y te agradezco la pregunta, tiene que ver con fortalecer el mecanismo ya existente en México. Y si no, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si no estaríamos minando o socavando los mecanismos formales existentes para empezar de cero. Yo espero que el presidente Petro esté pensando en abonar en una solución al conflicto, que deje de escuchar solamente a Maduro y a Cilia Flores para poder ampliar el espectro, y espero que esa reunión sea una oportunidad para fortalecer dos cosas. Uno, la necesidad de una solución al conflicto en Venezuela que pasa por esa elección presidencial que nos deben. Hay un mecanismo en curso en México formal que apoyan los países aliados del proceso democrático de Venezuela. Y lo tercero, bueno, que finalmente se pronuncie por la violación de derechos humanos en Venezuela, por la persecución, por los presos políticos, por lo que está diciendo en este momento la Corte Penal Internacional, o simplemente todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto ha hecho referencia el presidente Petro, y que lo que debería procurar es que se ejecuten
o se cumplan en Venezuela cuando sigue la violación sistemática de derechos en Venezuela. Señor Guaidó, le pregunto desde Caracas, hay una propuesta del señor Blasi que está representando a la oposición en Estados Unidos de quizás aliviar las sanciones a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. ¿Cree que eso es pertinente? ¿Cómo va ese proceso? Aunque ya Nora Figuera se desmarcó un poco de esa opinión. ¿Qué le parece? Sí, te voy a comentar eso, precisamente una opinión personal de una persona, valga la redundancia, designada por la Asamblea, una opinión personal que no representa de ninguna manera ni a la Asamblea Nacional ni lo que piensa la alternativa democrática. Miren, las sanciones pueden ser polémicas, sin duda, pero son la única herramienta que tiene el mundo libre hoy para ser responsable a los dictadores, no solamente Maduro, Ortega, Putin, Lukashenko, son la herramienta que están utilizando los países para señalar y de nuevo hacer responsables de crímenes. Atención con esto, las sanciones son una consecuencia de crímenes cometidos, del saqueo, insisto, que hemos anunciado que hoy reconoce el mismísimo Maduro. Y oh sorpresa, no tiene nada que ver la crisis con las sanciones ni con ningún supuesto bloqueo, sino precisamente con el saqueo que han sometido al pueblo de Venezuela, que tiene consecuencias en los venezolanos que ustedes han visto en Colombia, deambulando no solamente por Bogotá, sino por muchas de las ciudades de nuestro hermano país que sufrieron y fueron víctimas de un asesinato, debo decirlo así, en Ciudad Juárez, cuando fueron encerradas en una celda. Esas son las consecuencias lamentables de ese saqueo de Maduro. Sí, señor Guaidó, ¿qué pasó con el oro que estaba en los bancos de Inglaterra? Que en un momento dado los jueces decidieron que usted, como presidente interino, pues fuera el encargado de manejar esta plata, pues estos lingotes o lo que hay allí. ¿Qué pasó con eso? Mira, afortunadamente, y en contraste a un video que circuló en redes sociales y que incluso hubo una polémica en Colombia porque había una ciudadana colombiana que se veía en uno de estos videos, a diferencia del oro que dilapida, que digamos malgastó la dictadura y que se vio claramente en esos videos, el oro en Londres continúa protegido. Este oro está valorado en alrededor de $2.000 millones y por la existencia del gobierno interino logramos protegerlo y continúa en este momento protegido por el no reconocimiento a la dictadura de Maduro del Reino de Inglaterra.